reconocer, digamos, de la diversidad de las termitas es justamente que están conformadas por 7 familias o ahora subfamilias de termitas que se conocen como filogenéticamente basales, que ustedes pueden ver, tienen muy poquitas especies, algunas incluso como Mastotermitida, que incluye Mastotermes darwiniensis, que es la termita que puede cultivar hongos, al igual que las hormigas ata. Es una sola especie como remanente de esta familia completa, y lo mismo tenemos por acá con Cerritermitide. Pero ustedes pueden ver, salvo Calotermitide, pues son familias con un poco número de especies. Sin embargo, la octava familia de las termitas es la familia Termitidae y es la familia más diversa, que incluye 1.900 de las 2.600 especies descritas, lo cual representa entre el 75 y el 80% de todas las especies conocidas de termitas. Y estas son termitas que pueden o que han diversificado sus hábitos de vida y que las podemos encontrar utilizando tanto hábitos de alimentación en suelo como en pastizales, pero también de manera muy importante un gran número de termitas que se han especializado en el consumo de madera, y que voy a hablar mucho de ellas. Entonces, estas 2.600 familias de termitas tienen una distribución pantropical, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, las encontramos tanto en África como en el sur de Asia. En Australia son muy abundantes y desde luego en el continente americano, pues sobre todo en la región neotropical, aunque ahora sabemos pues por algunas introducciones que podemos tener termitas también distribuidas sobre el Golfo del Pacífico hasta la parte de Florida, Mississippi de Estados Unidos. No está representada aquí porque no las utilizaron en este análisis de genómica filogenética o filogenómica. Y las termitas, en realidad, como ya les había mencionado, surgen a partir de las cucarachas, un grupo muy particular de cucarachas que es Cryptocercus. Se originan hace 170 millones de años, entonces es un grupo relativamente reciente. Y el siguiente evento evolutivo importante, pues es justamente cuando surge la familia Termitide, esta que les decía yo, incluye entre el 75 y el 80% de las especies que tenemos hoy en día, y justamente aquí nosotros podemos ver que pues el origen de la familia Termitide puede ser, todavía no se puede discriminar muy bien si fue en África o en Asia. Entonces se maneja de manera dual el origen de África y Asia, y fue, como ustedes pueden ver, antes de la separación de los continentes, lo cual explica pues justamente cómo esta distribución pantropical, particularmente para este grupo de termitas que son las más abundantes. ¿Qué sucede en México? En México solo tenemos conocimiento de 63 especies de termitas, pero en realidad hay muy pocos estudios al respecto. De esas 63 especies de termitas, 30 han sido descritas para la costa del Pacífico, 27 de ellas específicamente para Chamela, que vamos a ver más adelantito, y 27 especies para el sureste. Y de hecho, están publicadas, por aquí lo podemos ver, en el libro de síntesis de biogeografía de artrópodos, editado por la UNAM, en el que en realidad pues es una compilación de las especies que podemos encontrar en nuestro país a partir de diferentes estudios, algunos destinados específicamente a catalogar la diversidad de este grupo de insectos en nuestro país, pero muchos de ellos en realidad como parte de estudios más globales o más amplios en que tienen interés por caracterizar la macrofauna del suelo. Entonces, en realidad no hay un propósito claro o dirigido a poder entender la diversidad de termitas en específico de México, sino que eventualmente se estudian como parte de la macrofauna del suelo. ¿Por qué digo esto? Pues justamente porque al no haber esfuerzos de estudio dirigido a las termitas, podría ser que nuestro país albergue una mayor diversidad de este grupo de insectos y que en realidad no los conocemos.
porque no hay estudios. Y si le sumamos a que hay un desconocimiento de la diversidad, pues es todavía más impactante el hecho de que no existan estudios sobre el papel ecológico de estos insectos en los ecosistemas mexicanos. Los pocos estudios que podemos encontrar, y que aquí ustedes pueden ver que son 1, 2, 3, aquí Label tiene un grupo más de estudios, pero en realidad estamos hablando de muy pocos estudios dirigidos como tal a entender la diversidad y el papel ecológico de las termitas en nuestro país. Entonces esto pues desde luego que a mí me sorprendió muchísimo porque enfatiza la necesidad de realizar estudios tanto para la catalogación y el entendimiento de la diversidad y evolución de estos insectos en nuestros ecosistemas, como del papel que están jugando en ellos y desde luego cuando hablamos de cambio global pues también de entender las amenazas que van a sufrir estos insectos en este escenario de rápida pérdida de la biodiversidad que hemos tenido en las últimas décadas. Esa pérdida de la diversidad que tiene que ver con estas tasas que eran reportadas, vean ustedes, en el 2010 de 13 millones de hectáreas para bosques tropicales. Y sorprendentemente, entre los bosques tropicales, el bosque tropical seco, uno de los más amenazados, en el que ya estudios más recientes nos hablan que en realidad en nuestro país solo tenemos, en muchos países, en lo nuestro es un poquito más alto, pero en muchos países podría haber ya solo un remanente del 10% de la cobertura original del bosque tropical seco. En nuestro país todavía DIRSO e Irma Trejo habían reportado que permanecía, pero ya hace algunos añitos el 27%. Hoy en día la verdad es que no he encontrado una tasa más actualizada para nuestro país, pero me imagino que andamos en valores muy cercanos a este que ha sido proyectado para otros países desde el 2016 en términos de pérdida de la cobertura vegetal del bosque tropical seco o caducifolio. Y pues ahora cuando vamos justamente a algunas de las regiones que contempla la distribución de este ecosistema en nuestro país, esta es una fotografía que yo tomé en Chamela, pues nos enfrentamos a escenarios o paisajes de esta naturaleza en el que solo vemos los manchones de vegetación en las zonas más altas, inmersos en esta matriz complejísima de pastizales y de fragmentos de bosque con diferente número de años de abandono. Entonces, digamos que si logré convencerlos de la importancia que tienen las termitas, de las amenazas, que eso ya no los convenzo yo, sino todos los investigadores que han realizado estudios al respecto, de las amenazas que tiene el bosque tropical seco y del gran desconocimiento que tenemos de estos insectos en nuestro país, tenemos que rescatar desde luego este estudio realizado en 1988 y publicado en la revista Folio Entomológica Mexicana por Nicole y Collins, en el que ellos realizan el estudio o uno de los estudios, muy modestamente, a mi parecer, más importantes al respecto del conocimiento de la diversidad de termitas en nuestro país, porque fue un estudio dirigido a entender o catalogar la diversidad de termitas que existen en el bosque seco de Chamela. Y ellos muestreando de manera sistemática, de manera muy robusta, diferentes hábitats en Chamela, reportan 27 especies de termitas que están clasificadas en 3 familias distintas. 2 del suelo o subterráneas que pertenecen a las termitas filogenéticamente basales, que son la Calotermitidae, en el cual encontraron 10 especies de 5 géneros distintos. La familia Rhinotermitidae con solo 2 especies de 2 géneros distintos. Y la familia Termitidae, que recuerdan es la más abundante, tiene el 75-80% de las especies, con 15 especies y me parece que son 2, 4, 6, 8 géneros representados en Chamela. Y para los cuales el género Nasucitermes, que son las termitas, ahorita vamos a ver las que tienen como este piquito de defensa, son las más abundantes y son las termitas que construyen estos nidos arbóreos que podemos identificar rápidamente cuando visitamos a los ecosistemas
tropicales o de bosque seco en la costa del Pacífico de nuestro país. Y la siguiente mención es un estudio también realizado en Chamela por el doctor Manolo Masi y sus colaboradores, publicado en el 2002, en el cual ellos estaban evaluando la cantidad de necromasa producida en Chamela y, aunque no hicieron una evaluación como tal de la abundancia y de la importancia de las termitas en este bosque, ellos reportan en ese estudio sus observaciones diciendo que es sorprendente que la mayoría de la necromasa de las ramas muertas que ellos encontraban y de los árboles muertos en pie estaban asociadas a la actividad de termitas, lo cual implicaba o de alguna manera refleja que en Chamela el proceso de degradación de madera, particularmente de este componente de la necromasa, que es muy particular en Chamela, que se queda muerto en pie por el estrés hídrico, es llevado a cabo por este grupo de insectos. Entonces, a partir de estos antecedentes, y todavía como parte de los intereses que yo tenía cuando era estudiante de doctorado, porque el primer muestreo lo realicé justamente cuando estaba haciendo mi doctorado con otro proyecto, surgió pues este interés de poder saber un poco más por este grupo de organismos en Chamela, que desde luego es porque trabajo en Chamela, pero porque también es el ecosistema sobre el cual tenemos más información, sobre la cual partir particularmente, que podemos comparar con los almacenes de la necromasa en el bosque, que podemos también acceder a las tasas de descomposición que ya están calculadas, a las tasas de ciclaje de nutrientes globales, y de alguna manera podemos vincular pues esas tasas globales con el papel específico que pueda cumplir un grupo particular de insectos como este. Y en este primer intento, que resultó en este artículo que publicamos en el 2018 en la revista PearJ, que titulamos Ocurrencia de las termitas, aquí todavía se manejaba Isóptera, no termitoidea, en árboles muertos en pie y vivos en un bosque tropical de México. Entonces, en este artículo solamente les quiero mencionar un par de figuras centrales, pero quería platicarles un poco, que lo que hicimos fue una caracterización de los parámetros del hábitat. Establecimos parcelas de 200 metros cuadrados, 5 parcelas. De estas parcelas eran de 4 metros por 50, las clásicas para hacer censo de plantas o de árboles dentro de ellas. Y lo que hicimos fue literalmente registrar todos los árboles que estaban dentro de las parcelas. Los clasificamos en árboles vivos y los clasificamos en árboles muertos, y también los clasificamos por clase de tamaño, en que tenemos las plantulitas, o llamamos como plantulitas, con diámetros en la base de menores a 5 centímetros, los juveniles con diámetros de mayores a 5, menores de 15 centímetros, los adultos medianitos, podríamos decirlo así, entre mayores de 15 centímetros, menores de 25 centímetros de edad, y los adultos grandes, que serían árboles ya establecidos con diámetros o DAPs mayores a 25 centímetros. Y entonces esta es la densidad de árboles por metro cuadrado para cada una de esas categorías. Pero lo que me interesa un poco que rescatemos de este trabajo es justamente este par de figuras. En el artículo van a encontrar otros resultados, pero me quiero enfocar en estos, en que si ya conocíamos la densidad que caracteriza cada uno de los hábitats, estudiamos bosque deciduo y bosque ripario en 2 años distintos, 2004 y 2009, encontramos algunas diferencias importantes en la densidad, tanto de árboles vivos como de árboles muertos en los diferentes hábitats y también en los diferentes años. Pero ya teniendo caracterizado el hábitat, lo que hicimos fue registrar el porcentaje de árboles que estaban asociados a la actividad de termitas que seguramente estaban en el árbol, o bien transportándose a través de galerías para alcanzar las ramas muertas que se encuentran en el dosel de árboles vivos, o
En el caso de los árboles muertos en pie, pues justamente ya llevando a cabo el proceso de descomposición que podíamos confirmar perfectamente cuando abríamos un trozo de madera y podíamos registrar la actividad de las termitas consumiendo esa madera. Entonces, el porcentaje de árboles vivos que encontramos, el color gris nos refleja, este es el bosque deciduo, las zonas más altas, y en el color negro tenemos el bosque ripario, que son las zonas más bajas en Chamela, que son más húmedas, que tienen algunas especies perennifolias que mantienen las hojas durante todo el año. O sea, tienen un efecto menos fuerte en términos de la estacionalidad del sistema. Entonces, los árboles que estuvieron asociados con termitas para el bosque deciduo, en el 2004 vemos que es más del 50%, y en el bosque ripario más de como aproximadamente el 70%, aunque no hay diferencias entre hábitat. Y en el 2009 tuvimos mucha menos actividad de termitas, y en este caso fue mayor el porcentaje de árboles vivos asociados a la actividad de las termitas en el bosque deciduo que en el bosque ripario. Pero lo que es sorprendente es que de los árboles muertos en pie que representan la necromasa o almacenes de carbono en Chamela, en el bosque tropical seco de Chamela, en el 2004, como ustedes pueden ver, efectivamente encontramos más del 90% de esos árboles asociados a la actividad de termitas, descomponiendo la madera de esos árboles muertos en pie, que de alguna manera confirma esas observaciones que el doctor Mas había reportado porque había considerado importante cuando estaba evaluando la cantidad de necromasa que se produce en Chamela. Y aunque en el bosque ripario fue un poquito menor, el porcentaje sigue siendo muy alto, mayor de 80% para el 2004, que fue un año seco. Entonces hubo una mortalidad alta de árboles. El 2003 me parece que fue excepcionalmente seco, entonces tenemos las consecuencias de ese año seco, pues justamente en una mayor densidad de árboles muertos y desde luego en una mayor actividad de este grupo de organismos. Pero vean que el 2009, que tiene características, digamos, climatológicas distintas, un contexto climatológico distinto, los porcentajes de actividad de termitas sobre los árboles muertos en pie siguen siendo altos. Casi el 80% para el bosque caducifolio o deciduo y el 60% para el bosque ripario. Entonces, este resultado lo que nos llevó en este artículo a pensar es, ¿por qué no analizamos la relación que existe entre la densidad de árboles con termitas y la densidad de árboles muertos en pie en cada uno de los transectos que estudiamos? Y los resultados de esa relación son los que mostramos aquí, que es una relación significativa, relativamente alta, de 0.72%, que nos está indicando pues justamente que a mayor disponibilidad o densidad de árboles muertos en pie, encontramos un mayor número de árboles asociados a la actividad de este grupo de insectos. Y esto de manera indirecta nos indica que, de manera indirecta porque finalmente no estamos evaluando la densidad ni la tasa de descomposición como tal, pero como una aproximación o una variable subrogada, nos indica que las termitas, en particular en el bosque tropical seco de Chamela, pues son responsables de un porcentaje seguramente muy, muy, muy alto de degradación de madera, particularmente la que corresponde a la fracción de la necromasa que se encuentra con esta característica de estar muerta en pie. Y también en este artículo, al igual que lo que reportaron Collins y Nichol en 1988, pues nosotros encontramos que las termitas arbóreas de Nasutermes nigriceps y Nasutermes mexicano, al igual que Amitermes, son las tres con estas características de los nasutes que pertenecen a la familia, las termitas más derivadas, la termítide, se encuentran, son las más abundantes asociadas pues justamente a los procesos de degradación de estos árboles muertos en pie o de la madera que encontramos en esos transectos que analizamos.
Pero, pues justamente, yo ahí estaba muy emocionada, me gustó mucho el artículo, pero de verdad eso lo había empezado inclusive como estudiante de posgrado, no pensaba que fuera a seguir trabajando con este grupo, pero en realidad, pues justamente esta situación que yo, el de contexto que les platicaba, de que no hay personas que estén trabajando este grupo de insectos en nuestro país y sobre todo estos resultados que eran bastante alentadores para nosotros en ese momento, encontrar esta relación positiva entre la disponibilidad o la densidad de necromasa con la actividad de las termitas, sin haber medido o estimado abundancia, diversidad y tasas de descomposición, pues justamente es lo que inspira ya ahora sí, digamos, trabajando en la UNAM como profesora en la INES, el plantear un proyecto un poco más dirigido ya a entender un poco más qué está sucediendo con este grupo de insectos en Chamela. Y pues aquí nada más me lo pongo yo como nota, por eso es una nubecita para recordar, que es importante también comentarles que en estudios previos, justamente el doctor Jaramillo, que también se encuentra por acá en Morelia, en el 2003 publicó que en Chamela, en particular, los almacenes de carbono y nitrógeno representan el 49 y el 39%, perdón, que el 49 y el 39% de los almacenes de carbono y nitrógeno se encuentran contenidos en la necromasa, particularmente en la necromasa que se encuentra muerta en pie. Esto es muy característico de Chamela. Entonces, si nosotros encontramos esta relación positiva tan importante entre la actividad de las termitas y la densidad de árboles muertos en pie, es decir, la cantidad de necromasa que está en Chamela, pues entonces podemos saber de manera indirecta que las termitas podrían estar justamente impactando el devolver estos almacenes de nutrientes de carbono y nitrógeno al suelo de este bosque, al ser uno de los principales grupos que está actuando en la descomposición de esta necromasa. Y entonces, pues eso es justamente la inspiración para continuar trabajando con el grupo. Y como les decía, esto ya lo hago trabajando en la ENES. No es mi línea de investigación principal, pero me encanta y finalmente se vincula. Yo trabajo con enzimas que degradan madera, entonces está totalmente vinculado. Y planteamos este proyecto que se titula igualito que el seminario, Implicaciones del Cambio Global sobre la diversidad y funciones ecológicas de termitas en un bosque tropical caducifolio. Desde luego, financiamiento para obtener financiamiento a través de GAPA-PAPIT, que es un financiamiento que nos provee la misma UNAM. Y parte de lo que hicimos en este proyecto, pues es lo que me gustaría platicarles, que eso sí ya es el contexto de cambio global, pero voy a limitar, digamos, estos nuevos resultados que todavía seguimos trabajando porque fue un proyecto que nos tocó durante pandemia y que justamente paró muchas de las cosas que estábamos haciendo. Afortunadamente no los experimentos de largo plazo, sino ya más bien el procesamiento de datos. Entonces, les quiero platicar en esta primera parte de la estimación de abundancia y diversidad de termitas en una cronosecuencia de bosque, que incluye áreas ganaderas abandonadas en Chamela, en una segunda parte de una evaluación de la descomposición de maderas por termitas en este mismo gradiente sucesional, y en la tercera parte de esta evaluación del efecto del cambio de uso de suelo y la sucesión sobre la microbiota intestinal de la especie de termita, una de las más abundantes, que es Nasositermes nigriceps, que es una especie arbórea que se alimenta exclusivamente de madera. Entonces, esto aplica para, digamos, ustedes ven está en el diseño experimental la cronosecuencia o el gradiente sucesional, entonces son los mismos sitios de trabajo para los tres estudios. Y esta cronosecuencia es muy importante, que yo les puedo explicar, que consiste de 4 estadios sucesionales. Un estadio inicial, que son justamente áreas que se han deforestado para destinarlas a la ganadería, al pastoreo. Entonces, si no siguen siendo manejadas para el pastoreo, aunque eso sucede, generan pues este crecimiento de otras herbáceas, particularmente acacias, que son muy dominantes, pero pues que son finalmente herbáceas
de alturas muy, muy, muy bajas, en la que la mayor parte del suelo pues está expuesto. Las condiciones de radiación y de estrés hídrico en estos estadios sucesionales son muy, 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 muy altas, y la disponibilidad de tejido leñoso pues desde luego es muy limitada. Entonces ese es el estadio inicial, que puede tener entre 0 y 3 años de abandono. Puede seguir siendo usada por el ganado para pastar, pero podría tener un poquito más crecido este dosel o este estrato herbáceo, que no pasa de 3 años. El siguiente estado sucesional es el bosque joven. En el bosque joven, digamos de aquí, del bosque joven al bosque maduro, son parcelas que se encuentran excluidas por una cerca porque forman parte de este proyecto de monitoreo a largo plazo que comenzó como el proyecto Mabotro, pero que hoy en día cambió de nombre, ahora sí que ajustó, se hizo bello, cambió de nombre, se actualizó y ahora es Reservos Chamela, y es un proyecto muy importante de monitoreo ahora también de cuestiones socioecológicas y socioambientales en la zona, que coordina la doctora Patricia Balvanera, también en el campus de Morelia, pero en este caso en IES. Entonces, estas parcelas, aunque nosotros le llamamos bosque joven, pues en realidad desde que comenzó Magotro, que se excluyeron y se paga la renta para mantenerlas excluidas y seguir este monitoreo de los procesos que suceden al interior de las parcelas, tiene 16 a 18 años, entonces pues ya no es tan joven, pero digamos que nos sigue representando en la cronosecuencia la posibilidad de analizar pues estos primeros estadios sucesionales ya de un bosque más o menos en forma. Aquí ya podemos encontrar el estrato arbóreo ya bastante establecido, aunque las alturas no exceden de los 6, 7 metros. En el estado sucesional avanzado tenemos de 21 a 25 años de abandono representados, y pues aquí ya tenemos una estructura en el ecosistema muy, muy, muy parecida a lo que encontraríamos en el estado sucesional maduro del bosque, que esto va a estar desde luego localizado dentro de la estación de biología de Chamela. Todos los estratos representados, pero pues también podemos tener ciertas áreas con claros de luz que va a generar variaciones microclimáticas al interior de la parcela. Y finalmente pues tenemos el bosque maduro, que tiene más de 50 años, y esto es para ser conservadores, más de 50 años sin manejo, pero pues ustedes saben que la estación de biología Chamela, pues acaba de ser justamente su 50 aniversario, pero digamos, no sabemos qué pasó antes de que se estableciera la estación de biología Chamela, pero seguramente pues era un bosque bastante conservado, así que esta es, digamos, una estimación de número de años conservadora. Por lo menos tiene la edad de nuestra estación, que acaba de cumplir su maravilloso cumpleaños número 50. Entonces, estas parcelas son de 1 hectárea, ya les había dicho, forma parte del proyecto Reservos, excepto los pastizales. Ha sido muy difícil que Reservos consiga personas que estén dispuestas a rentar y excluir sus pastizales de la alimentación del ganado. Entonces, de joven avanzado fue parcelas que están excluidas, que nada, no entra ganado, todo está perfectamente controlado, pero en nuestro estudio no pudimos acceder a un estado sucesional de esta naturaleza, y lo que hicimos pues fue trabajar con diferentes regiones con permiso de los dueños de la tierra, en el que está esta condición sucesional. Y cabe mencionar que les voy a hablar solo de los análisis que llevamos hasta el momento, porque como les decía, fue un proyecto que se monta en el 2019 y justamente termina a mediados del 2020, que fue el periodo de pandemia. Entonces hubo algunos procesos que tuvimos que detener. Y entre ellos pues está todavía la identificación de las especies de termitas, así que los análisis que les presento se basan en la identificación solamente de morfoespecies. Entonces, para estimar la abundancia y la diversidad de las termitas, generamos transectos, en este caso de 2 por 50 metros, con 10 secciones
de 2 por 5 metros, es decir, 10 metros cuadrados cada una de ellas. Entonces, cada sección de estos 10 metros fue en realidad lo que se considera como nuestra unidad de muestreo. Y en esta sección de 10 metros cuadrados, lo que hicimos fue que 2 personas trabajaran con cronómetro en mano 30 minutos inspeccionando visualmente toda la materia orgánica que se encontraba en esta área. Es decir, había que levantar ramas, escarbar un poco en suelo, hacer núcleos de suelo de manera aleatoria en esos 10 metros, núcleos de suelo que fueron analizados para poder registrar las termitas que se encontraban también en el suelo. Y este fue nuestro esfuerzo de muestreo estandarizado para cada sección. Entonces, lo que encontramos en los diferentes estados sucesionales, vamos a ver repetida la simbología IF para el bosque inicial, EF para el bosque joven, LF para el bosque avanzado y MF para el bosque maduro. Entonces, básicamente vamos a tener en todas las figuras señalado el gradiente sucesional hacia uno u otro lado. Entonces, en este caso, el gradiente sucesional lo tenemos de izquierda a derecha, como podemos ver. Entonces, cuando evaluamos la densidad de termitas, es decir, cuántas termitas existen por metro cuadrado, pero considerando como unidad de muestreo nuestras secciones de 10 metros, estimamos el número total de termitas en los 10 metros y lo dividimos en 10 para tener por metro. Entonces, encontramos que la densidad de termitas es, considerando el bosque joven hasta el bosque maduro, muestra este gradiente en la densidad en el que aumenta con el estado sucesional en el bosque maduro. Pero lo que resultó extraordinario para nosotros es que en el pastizal la densidad de termitas es inclusive mayor que la que podemos encontrar en los 2 primeros estadios sucesionales, es decir, en los 3, en los 2 primeros, en estos 2 estados sucesionales. Es decir, es mayor que en el bosque avanzado. Sin embargo, lo que también nosotros podemos ver es que la desviación o la variación que tenemos entre las diferentes secciones de los sitios o las cronosecuencias es tan alta que nuestra prueba estadística nos indica que no hay diferencias significativas. Entonces, vemos este gradiente de abundancia en densidad hacia el bosque maduro, pero en realidad no hay una diferencia significativa en estas densidades o en estos valores de densidad encontrados, pero sí es sorprendente ver valores de densidad tan altos en los pastizales con 0 a 3 años de abandono. Registramos 19 morfoespecies. Recuerden que yo les había comentado que Nicole y Collins reportaron 27 especies para la región. Entonces, aunque es un muestreo diseñado exclusivamente para poder hacer análisis de diversidad y de abundancia, pues en realidad estamos capturando un buen porcentaje de la diversidad de termitas reportadas para la zona. Las que no estamos encontrando seguramente son termitas que tienen hábitos o dietas mucho más especializadas o interacciones con plantas muy específicas que podemos encontrar y que tendríamos que encontrar solo con un muestreo dirigido para buscar de manera exhaustiva a esas otras especies. No era el propósito de este muestreo de evaluación de diversidad y de abundancia, pero es importante pues justamente resaltar que estamos recuperando en estos muestreos rápidos una gran parte de la diversidad de termitas reportada para la zona de Chamela. Y en esta gráfica lo que les muestro es justamente los resultados del análisis de diversidad alfa, expresado en términos de riqueza de especies, en el que podemos ver que existe también un gradiente en la riqueza de especies entre los diferentes estados sucesionales. En este caso, ahora sí, la menor riqueza de especies la encontramos asociada a esos pastizales con 0 o 3 años de abandono, que llamamos bosque inicial. Le siguen con igual número de especies, alrededor de 15,
los dos siguientes estados sucesionales, que es el bosque temprano, el de 16 a 18 años, y el bosque avanzado, que es el de 20 a 25 años de abandono, y la mayor riqueza de especies la encontramos en este caso, pues en el bosque maduro o conservado. Esos son los valores que logramos estimar a partir de las curvas de rarefacción con los datos que colectamos en este número de individuos que están en una escala logarítmica. Son 5,000, 10,000, 15,000 individuos. Y las líneas punteadas pues nos indican justamente los valores extrapolados a partir de los datos que obtenemos del análisis de diversidad. Entonces, aquí podemos ver reflejado pues justamente que hay un gradiente en la riqueza de especies que corresponde, aquí sí, de manera precisa, al gradiente de sucesión que podemos encontrar en el paisaje tan complejo del bosque tropical seco actual en Chamela. Y cuando analizamos la diversidad beta, en este caso basado en un procedimiento de ordenamiento, que es el PCOA, el componentes, es el de coordenadas principales, no de componentes, el de coordenadas principales, lo que encontramos es que no existe una diferencia significativa entre el área de los centroides y en realidad nosotros podemos ver que los centroides tienen un traslape muy fuerte entre ellos, lo cual nos está indicando que las especies, estas 19 morfoespecies registradas, están presentes o pueden estar compartidas entre los diferentes estadios sucesionales. Dicho en otras palabras, que no hay especies específicas para cada estado sucesional, sino que más bien van a cambiar en su abundancia respecto a las condiciones que encontramos en cada una de las cronosecuencias o de los estados sucesionales. Esta figura parece un poquito complicado de leerse, pero pues tenemos, este es el bosque maduro, seguimos las líneas y vemos hasta dónde llegan las líneas de este centroide y entonces aquí podemos saber justamente cuál es el límite de este centroide que caracteriza a este estado sucesional. Luego nos movemos al avanzado y entonces aquí tenemos el límite del centroide. Pero el mensaje sencillo que podemos llevarnos de esta figura es justamente que pues todas las especies están compartidas entre los diferentes estados sucesionales, es decir, que el recambio de especies es muy alto y por lo tanto pues la diversidad beta, que sea diferente, es muy pero muy baja. Y ya cuando estamos analizando tanto el componente de riqueza de especies, es decir, cuántas están presentes y en qué abundancia, en este análisis de ordenamiento también, pero en un DCA, para este caso para considerar justamente el diseño experimental, que es un gradiente, lo que tenemos ya es un análisis de la composición de la comunidad de termitas en los diferentes estados sucesionales. Y aquí podemos ver nuevamente que hay estados sucesionales como el bosque maduro, el bosque avanzado y el bosque joven que comparten o digamos están compartiendo un espacio en el ordenamiento. Pero en este caso el centroide rojo, que además nos presenta el intervalo de confianza del 95% en estas elipses, nos está representando la comunidad que está asociada a los pastizales recientemente abandonados. Es importante decirle que en este análisis de ordenamiento los tres primeros ejes explican el 83.04% del ordenamiento, es decir, tenemos muy buenos valores de ordenamiento de la comunidad en el análisis con los primeros tres ejes. Y cuando realizamos el análisis estadístico para saber si estas comunidades que tenemos representadas con los diferentes centroides son diferentes estadísticamente, lo que nos encontramos a través del análisis de la Permanova es que no hay, sí hay diferencias significativas, perdón, estaba viendo el valor de R, hay diferencias significativas y
esas diferencias significativas, cuando hacemos las comparaciones pareadas, se encuentran entre el bosque maduro que tenemos representado en verde y el pastizal, y entre el bosque tardío, creo que les andaba señalando el maduro mal. Este es el maduro y el bosque inicial, y el bosque avanzado y el bosque inicial. Esto casi lo veo en mi pantallitita, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencia en la composición de termitas solo está dado entre los extremos, entre el pastizal recientemente abandonado y los dos estadios sucesionales tardíos, es decir, esos estados sucesionales que tienen más de 20 años de abandono. Entonces, aquí en el estadio avanzado, el joven que tiene 16 a 18 años de abandono, pues en realidad no muestra diferencias significativas ni con el bosque avanzado ni con el bosque maduro, lo cual está reflejado desde luego pues justamente por esta dinámica de la sucesión ecológica en la que ya a partir de cierto periodo de tiempo pues se comienzan a restablecer las condiciones ambientales, pero también pues la composición vegetal de esas cronosecuencias. Entonces, las diferencias marcadas las vamos a tener solo contra el primer estadio sucesional respecto a los dos estados sucesionales tardíos. Y pues estos, digamos, son los resultados sobre el análisis de la diversidad. ¿Qué nos está indicando esto? Que el cambio de uso de suelo está afectando fuertemente de manera negativa, como pudimos ver, la diversidad de termitas en el paisaje, y desde luego también está afectando la composición de la comunidad. Particularmente me refiero a cambio de uso de suelo de bosque a pastizal. Pero el mensaje positivo también de este análisis que nosotros podemos ver en estos resultados es que si hay suficiente tiempo de abandono y se restablece la estructura vegetal en la cronosecuencia, eventualmente tenemos un proceso de sucesión también que va a restablecer la comunidad de termitas, ya a partir en el que ya no podemos encontrar diferencias a partir de los 16, 18 años respecto al siguiente estado sucesional. Entonces, estas diferencias solo entre los extremos es justamente lo que nos está implicando que hay un efecto negativo fuerte del cambio de uso de suelo de bosque a pastizal, es decir, una zona deforestada que va a cambiar totalmente en las condiciones ambientales, pero también de estructura vegetal y de disponibilidad de alimento para este grupo de organismos. Ahora, ¿por qué encontramos aparentemente mayor densidad de termitas en los pastizales? Me voy a pasar para acá, ya les voy a marear. Pues una de las explicaciones es que justamente, si recuerdan, como les decía, no pudimos conseguir parcelas de pastizales que pudiéramos excluir del ganado. Entonces, estos pastizales, aunque tengan de 0 a 3 años de abandono, eventualmente pueden ser usados, seguir siendo usados por ganado que se la pasa pastando. Ese ganado puede dejar estos hermosos regalos que son sus heces, y muchas de las termitas de suelo pueden, y hemos visto que usan la materia parcialmente descompuesta, la materia vegetal parcialmente descompuesta que se encuentra en las heces como fuente de alimento. Entonces, la densidad alta de termitas que encontramos asociada al pastizal podría estar relacionada en este caso a la disponibilidad de alimento que tienen, porque no pudimos excluir al ganado y están usando las heces que el ganado está dejando en esos pastizales o en esa cronosecuencia. Entonces, esa podría ser una explicación. ¿Y cómo se comportan estos resultados que nosotros obtuvimos respecto a lo que se conoce en otros ecosistemas? Pues en realidad los resultados que obtuvimos, estos que les acabo de comentar o de compartir, están en total concordancia con lo que se ha reportado en otros ecosistemas, en el que se ha
evaluado y encontrado evidencia que el cambio de uso de suelo afecta negativamente la diversidad de termitas, en el cual es posible ver que hay una tendencia general de menor diversidad en coberturas con menos madera y desde luego con mayor intensificación agrícola. Y lo que es importante es que para el caso de la ganadera, me quedé allí como pensando, quería decir agrícola y pastizal, agrícola y ganadera, no, solo agrícola, porque en el caso de los pastizales, es decir, estas áreas que son destinadas a la ganadería, hay estudios que tanto implican un aumento en la abundancia de termitas, como el de Hagan en el 2017, como una disminución en la abundancia de termitas, como el reportado en Vasconcelos en el 2000 y colaboradores en el 2010. Entonces, como podemos ver, en el caso de las áreas destinadas a la ganadería, parece no haber un patrón común. Parece ser que hay una cuestión más local que puede explicar esos cambios en abundancia y no necesariamente podemos asumir que un pastizal tenga un efecto negativo sobre la abundancia de termitas, porque recordemos que dependiendo de la actividad del ganado y de la provisión de heces que pueden ser usadas por las termitas, específicamente las termitas del suelo, pues pueden mantener abundancias todavía altas de estos insectos en esas zonas. Entonces, esto es un poco lo que les quería compartir de esta primera parte de la evaluación de la diversidad y la abundancia de termitas en esa cronosecuencia en Chamela. Y en la segunda parte, que es justamente la evaluación de la degradación de madera por termitas, pues en este caso lo que hicimos fue un experimento de degradación en el cual obtuvimos un año previo muestras de madera, cilindros de 50 centímetros que fueron seccionados cada 10 centímetros. Estos cilindros tenían alrededor de 5 centímetros de diámetro, con un rango de 2 centímetros, porque es muy difícil controlar cuando uno trabaja con muestras de madera del bosque, pues justamente una cuestión tan homogénea. Entonces fueron de 5 centímetros de diámetro en un rango más o menos 2 centímetros, y esos, digamos, cilindros de 50 centímetros de madera fueron seccionados en 5 partes, cada 10 centímetros, para la parte central poderla destinar al análisis de la densidad de la madera y de los nutrientes que están presentes en la madera, sobre todo contenido total de carbono, contenido total de nitrógeno y contenido total de lignina, que son variables importantes que vamos a utilizar posteriormente para poder analizar las tasas de descomposición. Entonces, estas muestras fueron secadas en el horno a 65 grados por 96 horas para poder estimar su peso en seco. Una vez que estimamos su peso en seco, entonces fueron envueltas en mallas de exclusión. Utilizamos para este experimento en particular de sucesión 2 tipos de malla, una malla con más de 0.5 centímetros de apertura o de luz de malla, en realidad aquí tiene 5 y acá tiene 1 centímetro, fue la que pudimos conseguir comercialmente, que como ustedes pueden ver, pues lo único que hace es mantener nuestra muestra de madera dentro de la bolsa para poderla recoger del suelo del bosque, pero permite que entre cualquier organismo de la macrofauna del suelo. Y otra bolsa que tiene una luz de malla menor a 0.1 milímetros, en la que justamente la intención pues era excluir la colonización por las termitas para que representara nuestro control y poder saber cuál es la contribución de los microorganismos o la microfauna del suelo en las tasas de descomposición anual de la madera y poder hacer una estimación real de la contribución de las termitas, o en este caso si no se puede excluir otros componentes de la macrofauna, pues de las termitas y la macrofauna a la descomposición de estas muestras. Este es un método estandarizado propuesto para comparar tasas de degradación en diferentes ecosistemas por Bradford en diferentes artículos y por Ulichen y Wagner en el 2013. Ellos son autoridades en estudios de descomposición de madera por insectos o por macrofauna. Si les interesa,
los pueden buscar, tienen estudios muy bonitos metodológicos y, digamos, son protocolos estandarizados para poder realizar esas comparaciones con otros ecosistemas. Pero la diferencia que podemos encontrar entre estos protocolos estandarizados es que la mayoría de los estudios utiliza muestras de pino que se pueden justamente pues homogeneizar en términos de volumen, de densidad, de muchas otras características. Cosa que no hicimos nosotros, pero que no hicimos nosotros porque lo que nos hemos dado cuenta trabajando en el sistema en los últimos años es que en las zonas manejadas, digamos las zonas de potrero en Chamela, tienen por usos y costumbres esta cuestión de dejar árboles como cerca viva, y uno de los árboles que dejan con mucha más frecuencia en las zonas de potrero, los pobladores, son los árboles del ciruelo mexicano, de Spondias purpurea. Y como Spondias purpurea es una especie hospedera de una de las especies de escarabajos barrenadores con la que yo he trabajado en los últimos ya no sé cuántos años, como 15, 16 años, nos hemos dado cuenta que las termitas colonizan con mucha frecuencia esta madera. Entonces, tomando en cuenta esos dos elementos, que son árboles que van a estar disponibles en realidad para las termitas en los estados sucesionales iniciales, esa es la característica del contexto que tenemos en la zona, y que además tenemos la evidencia que es un árbol que normalmente en el bosque las termitas utilizan también con mucha frecuencia, decidimos ir justamente a poder evaluar la degradación con una especie de árbol que está presente como recurso real para las termitas en nuestro sistema, que de hecho es una de las críticas más fuertes que se pueden hacer a este tipo de experimentos de degradación que no usan, que tienen como ventaja estandarizar, pero que en realidad están usando un tejido leñoso que en realidad no está disponible para los insectos de ese ecosistema. Entonces, por esa razón utilizamos un árbol. De allí, Spondias purpurea es un árbol que tiene capacidad de rebrote y muy importante, que eso también era, digamos, delicado para nosotros, pues para no tener un impacto tan fuerte por la extracción de la madera que tuvimos que realizar, porque fueron muchas muestras en realidad. Aunado a otro experimento que se llevó a cabo de manera paralela, procesamos 564 muestritas de estos, de 10 centímetros de madera, entonces fue muchísima madera y pues sí era importante para nosotros no tener un impacto tan fuerte sobre el bosque. Entonces, ya que teníamos preparadas nuestras muestras y excluidas, lo que hicimos fue generar un transecto de 50 metros y cada 5 metros de separación colocamos las dos mallas de manera simultánea. Entonces, estaban en las inmediaciones la que excluye termitas y la que permite termitas para que capturaran las mismas condiciones microclimáticas. 5 metros, otro par de muestras, intercambiando la orientación. 5 metros, otro par de muestras, y entonces pues esta es la representación de cómo realizamos justamente el muestreo en ese transecto. Utilizamos solo para este experimento, 30 muestras por estado sucesional y lo realizamos en la temporada de lluvias, comenzó en el 2019 y terminó hasta el 2021. Pero es muy importante decirles que el proceso de decomposición de la madera en los bosques tropicales secos como Chamela parece estar más vinculado a la época justamente de lluvias, porque en la época de sequías los insectos, particularmente las termitas de suelo, por una cuestión de evadir esas condiciones tan drásticas ambientales, bajan en los niveles del perfil de suelo y entonces pues difícilmente las podemos ver con actividad sobre el suelo. Y en este caso le expusimos la temporada de lluvias, levantamos muestras, secamos las ramas, volvimos a pesar para estimar la diferencia en peso seco, pero lo que nos dimos cuenta es que en esta malla está, y particularmente por la diversidad de los insectos gilófagos que existen en Chamela, encontramos tanto colonización de termitas como colonización de escarabajos barrenadores. Así que, aunque no estaba contemplado inicialmente en el protocolo, lo que hicimos al terminar la temporada de lluvias fue registrar de manera aproximada
el porcentaje de madera consumida por las termitas con la generación de las galerías, medíamos el área aproximada del cilindro que había consumido y la profundidad para tener una aproximación del porcentaje consumido, y para el caso de los escarabajos barrenadores, pues justamente registrábamos la longitud de las galerías, en el que aunque es un trabajo muy minucioso y que tomó muchísimo tiempo, pues sí podíamos distinguir con una variable no tan precisa, pero que de alguna manera nos indique cuál es la contribución de un grupo de xilófago respecto del otro. Entonces, los datos que les voy a presentar, esto lo regresamos una vez que colectamos todos estos datos, regresamos a exponer las muestras a la temporada de secas para tener una evaluación anual de la tasa de descomposición de madera, y son datos que estamos procesando en este momento todavía. Por lo tanto, lo que les voy a platicar es de las maderas que estuvieron expuestas en estas bolsas a la colonización de termitas y para las cuales registramos el porcentaje aproximado de madera que fue utilizada en términos de volumen por las termitas. Entonces, en este experimento tenemos nuevamente el gradiente sucesional, el pastizal recientemente abandonado, el bosque joven, el bosque avanzado, el bosque maduro, pero aquí agregamos una parcela más dentro de del bosque conservado de la Estación de Biología Chambela, que es el bosque ripario. Y lo agregamos porque en realidad el bosque ripario tiene condiciones, como ya les había comentado, de humedad, de radiación y también de cobertura vegetal distinta a las zonas altas en Chamela, y en términos pues justamente de estas variables ambientales que puedan alterar la degradación de madera por alguno de estos componentes bióticos, pues sería importante contemplarlo. Entonces aquí está agregado esta parcela más que tiene que ver con el bosque maduro ripario. Entonces tenemos el gradiente y el bosque maduro ripario. Y en esta primera gráfica lo que les muestro es la proporción de muestras de madera colonizadas por termitas. Esta es una variable que se utiliza mucho para reportar justamente la importancia de estos insectos en diferentes procesos de descomposición, es decir, si la colonizó termita o no la colonizó, el total de muestras que expusimos. Y lo que tenemos es que nuevamente en el pastizal tenemos un porcentaje muy alto, muy alto de colonización de muestras de madera por termitas, alrededor del 60%. Y ese porcentaje, aunque no es diferente estadísticamente, es más bajito en el bosque joven, que tiene 16, 18 años de abandono, que es alrededor del 40%, y como ustedes pueden ver, pero muy bajito, y aquí sí hay una diferencia significativa, una diferencia estadística significativa, en el bosque avanzado, esto es como el 25%, y en el bosque maduro vamos a encontrar tanto una baja tasa de colonización de muestras de madera en el bosque ripario, como una tasa más alta, que no es diferente estadísticamente de las más altas que encontramos en los primeros estadios sucesionales, en el bosque deciduo. Entonces, pareciera que el patrón que nosotros encontramos es que no hay diferencia entre el bosque inicial, el bosque maduro deciduo y el bosque joven, pero sí hay diferencia significativa y una mayor proporción de ramas colonizadas respecto a el bosque avanzado y el bosque ripario. Y el rango de colonización de muestras de madera va del 27.27 al 60.87%. En el caso, y esto sí fue muy importante, como teníamos registrado por sitio, quisimos ver a qué estaba haciendo referencia esta baja colonización en el bosque avanzado y esta baja colonización en el bosque ripario. Y por eso analizamos a nivel de sitio cuáles fueron esas tasas de colonización. Y lo que vemos es que tanto para pastizales hay sitios que no presentaron colonización en ninguna de las muestras de madera que expusimos,
como en uno de los sitios del bosque inicial, del bosque joven, perdón, y una baja colonización en este sitio del bosque ripario. Pero aquí lo que podemos ver es que también hay una diferencia significativa, un efecto significativo en las tasas de colonización en los diferentes sitios. Entonces, no solo el estado sucesional, sino el sitio tienen un efecto sobre la colonización de muestras de madera por termitas. Y en esta segunda gráfica les muestro ahora sí este cálculo del porcentaje de volumen de madera removida por las termitas, específicamente por las termitas, en cada uno de estos estados sucesionales. Entonces, podemos ver nuevamente que la tasa, el porcentaje, porque no puedo hablar de tasa, el porcentaje de degradación de madera expresado en el volumen removido por las termitas fue mayor, y aquí sí, significativamente, en el pastizal recientemente abandonado que en el resto de los estados sucesionales, incluyendo el bosque maduro con sus dos variantes, el bosque deciduo y el bosque ripario. Y el segundo estado sucesional con la mayor tasa de remoción de madera en términos de volumen o porcentaje de volumen fue el bosque deciduo. Los rangos son del 10, empezando debajo del 10.06% de remoción o de madera por termitas al 32.5%. Esto desde luego expresado en términos de remoción de madera en volumen, pero que de alguna manera coincide con los porcentajes de descomposición que están reportados para las termitas, que yo les había dicho que oscilaban entre el 20 y el 40% para diferentes ecosistemas. Y nuevamente, cuando analizamos el sitio, vemos un patrón similar al de la frecuencia de colonización de termitas, en el que tanto el estado sucesional como el sitio tienen un efecto sobre el porcentaje de madera removida por las termitas o degradada en este caso. Nuevamente, el mayor porcentaje de degradación de madera lo tenemos asociado a los sitios que están presentes en el pastizal recientemente abandonado y el resto de los sitios con tasas muy similares de remoción de madera que oscilan alrededor del 20%. Y algunos sitios como este, muy bajitos, y otros en los que no hubo degradación, pues desde luego porque no hubo colonización. Entonces, cuando analizamos qué sitios son los que están presentando estas características de tanto un bajo porcentaje de colonización de las muestras de madera por termitas, como bajos porcentajes de degradación o remoción del volumen de la madera, lo que vemos es que este sitio en particular del bosque ripario, en el bosque maduro, es una zona inundable. Aunque las muestras no quedaron en la parte más baja, finalmente hay una influencia de la humedad en el sitio que no se puede cambiar, y eso podría estar explicando por qué hay una baja colonización y una baja tasa de remoción del volumen de la madera en este sitio. Es decir, pues si es una zona inundable, el riesgo de inundación de las termitas en esas muestras podría ser mayor, y hay estudios previos que demuestran que la abundancia de termitas en zonas riparias que se inundan o que están sujetas a estos eventos periódicos de inundación son justamente sitios que están asociados a una muy baja abundancia, porque representan un riesgo fuerte en términos de poder establecer nidos bajo el suelo para diferentes grupos de termitas. Y en el otro extremo tenemos a este sitio de pastizal en el que las condiciones del paisaje en el que está inmerso son muy extremas. Es decir, esta es una zona de pastizales en el que en muchos metros en la periferia no hay cobertura vegetal,
Entonces, la radiación solar y el estrés hídrico que enfrenta ese sitio es muy alto comparado con el otro sitio que está muy cercano, digamos como 5 o 6 kilómetros a manchas de bosque o de estadios sucesionales en distinta etapa del bosque. Entonces, la complejidad del paisaje y las condiciones microambientales de cada sitio pueden estar explicando estas diferencias que nosotros observamos en específico para algunos de esos sitios. Diferencias que tendrían que ser evaluadas particularmente para entender el efecto de las variables ambientales en sinergia con factores bióticos como los organismos que degradan madera, en este caso los insectos, que pudieran ser incluidos en los modelos de predicción de las tasas de descomposición de carbono y de nitrógeno en los modelos globales. Y eso es algo que es de mucho interés actualmente, porque como podemos ver, pues es difícil generar, digamos, valores únicos, porque tenemos esa variación asociada. Nuevamente tenemos aquí una cuestión de una alta actividad de descomposición en un pastizal. Y la verdad es que lo que nosotros pensamos y que está reportado en la literatura es que es tan poca la disponibilidad de madera en esos sitios que cuando existe, las termitas que están en el sitio la utilizan de manera, pues ahora sí que en un ambiente de mucha competencia. Hay muy poca madera disponible, entonces la poca madera que uno puede ingresar a esos sitios es prácticamente degradada rápidamente por las termitas que están en una situación de competir por recursos, desde luego en una situación de limitación de alimento. Desde luego nos falta analizar los datos de la temporada seca, lo cual nos permitirá estimar la tasa de descomposición anual, pero también la tasa de descomposición anual por la macrofauna del suelo, restando la contribución de la microfauna, que eso es muy importante para poder generar estos reportes de los valores de descomposición anual de la materia leñosa en este sitio. Y pues es particularmente importante incluir la época seca porque como ustedes pueden ver, pues las condiciones son bastante drásticas en este sitio y seguramente eso tendrá efectos en la tasa de descomposición anual, pero pues es algo que todavía no les puedo platicar porque seguimos en marcha obteniendo esos datos. Y Alex, no sé si quieres que haga pausa, ya pare aquí porque no sé cómo vamos de tiempo. Luego yo hablo y hablo y hablo. Yo creo que ya es suficiente, Nancy. Yo creo que está padre. Pues tenemos, muchas gracias, claro. Tenemos un espacio para un par de preguntas. Si alguien... Pues yo aprendí mucho de termitas hoy. Me da la impresión que estos bichos son, por lo que encuentras en los diferentes tipos de vegetación de pastizal y etcétera, que son bastante resilientes, ¿no? Y el recambio y etcétera, ¿no? O sea, sí aguantan vara pero además eso está padre porque siguen manteniendo el servicio ecosistémico de los beneficios que le dan al suelo, ¿no? Bueno, eso ya no se los pude platicar, pero la parte del análisis de la microbiota era justamente evaluar algunas de esas funciones. Y lo que vemos a nivel de la panza es que los grupos bacterianos que están asociados con los procesos de descomposición de madera y la fijación de nitrógeno disminuyen drásticamente en los 2 primeros estadios sucesionales. Entonces, a nivel de la panza de las termitas, estamos viendo los mismos patrones de diversidad que observamos en la comunidad de termitas. Y entonces ahí es donde ya sospechamos que aunque estén presentes, sí podrían estar en un periodo de exposición muy fuerte a esas condiciones, cambiar las funciones que están desempeñando en el ecosistema. Porque pierden las espiroquetas y pierden a los fibrobacterias. Disminuyen drásticamente. Claro. Oye, ¿cuándo es que van a Chamela? ¿Qué periodos son los que están allá trabajando? Chamela, casi siempre estamos trabajando de diciembre a febrero, en ese periodo, y que es cuando voy por justamente la actividad de los barrenadores.
Pero para termitas, pues ahorita estamos procesando todo en Morelia. O sea, para termitas no vamos a regresar hasta que terminemos todo el procesamiento. Ya. Es que nosotros también tenemos proyectos allá en Chamela y no hemos coincidido. Pues sí, ya llevamos varios años que también estamos allá. Pues a ver cuándo nos ponemos de acuerdo y coincidimos allá, para ver qué aterrizamos con cosas de justo cambio climático. A mí me gustaría mucho cambio climático y servicios ecosistémicos, o sea, cómo el cambio climático va a afectar el performance de los umbrales térmicos y consecuentemente, pues como llegar un momento en que ya no dan de sí y con varios grupos que provean esos servicios ecosistémicos, no tan solo los típicos polinizadores, ¿no? Sino más allá, estaría padre. Sí, de las especies que se ha reportado con límites térmicos muy, 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 muy altos, son justamente estas especies que utilizamos para analizar el efecto en la microbiota, que son las arbóreas, las del género Nasutitermes, que uno las puede encontrar en todo momento en Chamela, forrajeando en el dosel. Entonces, eso nos habla justamente de esos límites térmicos que los están explorando ahora en experimentos en laboratorio y resultan ser muy, muy altos para esas especies. Hay algunas de suelo que también tienen esa capacidad de resiliencia, pero no por límites térmicos, sino más bien por las estrategias de irse más abajo en el perfil del suelo, de escapar. Pero seguramente las especies que no encontramos en estos estadios sucesionales, que sí están reportadas por Nicole y Collins, sí son mucho más específicas a condiciones y hospederos o tejidos o dieta muy, muy, muy restringida en el bosque, ¿no? Pero afortunadamente no es una porción tan grande, ¿no? Creo que eso sí fue bueno. No, sí, están bien interesantes. Y finalmente lo que te iba a comentar, uno de mis varios puestos de estos de lo que uno tiene que hacer por la ciencia, es que soy editor en Ecological Entomology. Entonces, sí, o sea, estas cosas que tienes con Ochamela vendría genial para la revista. Entonces, si de pronto en todo el tiempo libre que tienes, que parece que es en exceso y que te vendría bien quizás escribir algún artículo dentro de todo ese tiempo que puedes manejar. Y enviarlo ahí estaría padre, ¿no? Y Sí. le damos manejo muy rápido, muy eficiente, muy, muy chido a los artículos. Sí, pues justamente ya estamos, Liz está por acá, Liz me está ayudando ahora en servicio social y quería enterarse del proyecto, ya está ahora pesando las muestras después de la temporada de secas para poder hacer las estimaciones. Y de la identificación de termitas, pues estamos también recurriendo a la identificación molecular. Entonces, ya son como los detalles que se vieron afectados por pandemia que tuvimos que parar, pero que considero que son fundamentales para ahora sí ya lanzar el articulito, ¿no? Claro, claro. Pero sí, claro, es la idea que el paquetito de los artículos salga lo antes posible. Por eso estamos allí, trabaja y trabaja procesando muestras. Qué lindo. No, pues qué bien. Seguro tienes un equipo ahí bastante bueno de gente que se fleta ahí cañón. Muy bien, Nancy, muchísimas gracias de nuevo. En la tarde, Cata te va a hacer llegar una constancia y para que tengas ahí para las muchas evaluaciones que nos someten, ¿no? Seguro ustedes también ahí. Pues, en realidad yo lo agradezco muchísimo, pero para mí era mucho más importante poder compartir. Ojalá que ustedes que son la nueva generación, si me quieren mandar preguntas, a lo mejor hablé mucho o eran demasiados datos, me hubiera quedado solo con una de las partes del estudio, pero mi idea era también poderles compartir un poco de verdad la importancia de estudiar este sistema. No es mi línea de investigación principal, pero no hay especialistas en el país para trabajar este grupo de insectos. Entonces, ustedes son una generación de información que van a buscar, pues, justamente nichos de trabajo, y si les interesan los insectos, pues, es para mí un placer poder compartirles estas cosas, más para estimular que haya más gente que se sume a trabajar con ellos, ¿no? Claro, claro. Pues te aviso cuando vayamos a Chamela a ver si coincidimos, o también luego yo he ido a Morelia, luego colaboro con Chon y bueno, pues eso, si coincidimos, te aviso porque estaría padre aterrizar uno de estos proyectos más
grandes, masivos de utilizar diferentes grupos de insectos y con esta cosa de, pues del colapso de los insectos, estaría bonito meterlo por ahí, ¿no? Sí, luego lo de los barrenadores también está bien bonito, pero ya algún día se los platicaré más concreto. A ver cuándo nos hablas de eso también, pero bueno, por ahora te dejamos descansar, pues ya fue mucho pedir. Bueno, pues mil gracias, espero no haberlos dormido. No, estuvo lindo. Ojalá que se quedara un mensaje claro por allí, uno chiquito, pero les agradezco a todos. Que quedó muy claro. Gracias, linda tarde. Hasta luego. Bye.